Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, sucede por primera vez en el programa que los invitados del día anterior son los mismos al día siguiente. Hoy estamos con los mismos invitados de ayer, a excepción de don Luis Zelaya, que ya en este momento viaja hacia Honduras desde la capital mexicana, por eso no estará. E invitamos a los mismos panelistas porque ayer se presentaron una serie de hechos técnicos para comenzar la NE a las 8 o 9 de la mañana. Cortó el fluido eléctrico en la zona donde está Televicentro para arreglar los cables que pasan en el bulevar. Y luego nosotros tuvimos problemas con nuestra planta eléctrica. No se encendió automáticamente porque estaba ya sin carga la batería. Miren todas las cosas que se presentaron. Lo intentamos de mil formas, salir al aire, aunque sin luz aquí en el estudio, pero al final no fue posible porque las reservas de energía con que contaban nuestros equipos también se terminaron y nuestros equipos fracasaron. Ya no pudieron seguir operando. Entonces recibimos muchas llamadas preguntando del por qué el programa se había interrumpido, por qué apareció la Rosa de Guadalupe aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Y muchas conjeturas que se hizo el público, pero no fue nada más que aspectos técnicos los que se encadenaron ayer para que fracasara el programa. Cuando digo fracasara, que dejáramos de estar en el aire. Por eso mismo la empresa y nosotros consensuamos que era bueno que hoy estuvieran los mismos panelistas, además porque se trata de un tema muy importante para la democracia hondureña. Y yo estoy seguro que ahora vamos a aprovechar más el tiempo todavía. Todos los comentarios que nuestros panelistas querían expresar sobre procesos electorales, sobre situaciones internas de los partidos, se dijeron ayer. Por lo tanto, hoy nos vamos a ir a la parte toral, a la esencia del programa, al espíritu del programa. Y vamos a repetir la pregunta de ayer igual. ¿Por qué nos parece tan distante la alianza? Que hoy nuestros cuatro panelistas, don Wilfredo Méndez, don Olvan Valladares, don Nelson Ávila, lo mismo que don Julio Larios, nos digan cuáles son las causas que de momento generan la impresión entre los electores que será muy difícil que la oposición tenga una sola cabeza para el próximo proceso electoral y enfrentar así al Partido Nacional, que lleva ya ¿cuántos años seguidos en el poder? 4 con don Porfirio Lobo, 12. 4 en la primera administración de Juan Orlando Hernández y 4 que están a punto de cumplirse en esta administración. 12 años consecutivos. Así es que, planteadas así las cosas, que nos recuerde una vez más la pregunta a Gabriel Andino, y de inmediato vamos a comenzar ya, pero hoy sí, al centro de lo que aspiramos a saber. ¿Por qué nos parece a los hondureños tan distante una alianza de oposición con una sola cabeza? Adelante, Gabrielita Andino, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la temática de este jueves para que continúe participando en nuestras redes sociales @Frente a Frente HN. ¿Por qué parece tan lejana una alianza amplia de la oposición para las elecciones generales del mes de noviembre? Le recordamos nuestras cuentas certificadas en Facebook y Twitter @Frente a Frente HN. ¿Por qué parece tan lejana una alianza amplia de la oposición para las elecciones generales de noviembre? Esta es la consulta que le trasladamos a través de nuestras redes sociales @Frente a Frente HN. Aprovechemos el tiempo y comencemos con una opinión que ayer participó en el programa, pero por las situaciones presentadas no tuvo la oportunidad de ampliar sus criterios sobre el tema. Don Olvan Valladares. Gracias, Renato, buenos días nuevamente y gracias por aceptarnos una segunda vez, pero este tema es suficientemente importante para la vida del país y no solo para la vida de hoy, lo que estamos viviendo hoy, sino para los próximos años
que van a ser cruciales para la reconstrucción de una economía, la reconstrucción de una infraestructura, la reconstrucción de una voluntad del pueblo para continuar teniendo esperanzas de salir adelante, y por eso es que debemos ver este proceso en este momento como algo muy importante para el país. Y eso hay que hacer énfasis, Renato, en que los hondureños no podemos desperdiciar esta nueva oportunidad. ¿Y por qué desperdiciarlo, digo yo? Porque el problema es que si continuamos con las políticas y las estrategias y el estilo de gobernar que hemos tenido en los últimos 12 años, obviamente el país no va a salir adelante. Aquí ha habido un concepto erróneo que yo quisiera señalarlo, y es el aspecto de la gobernabilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Renato y amigos, que aquí se han hecho arreglos políticos por respecto de la gobernabilidad? Aquí la verdadera oposición no ha existido en Honduras, y todo se ha dado precisamente en el Congreso de la República, que es el primer contrapeso político que debe tener cualquier estructura de gobierno democrático, el contrapeso. Pero mire usted que cuando se elige la Corte Suprema de Justicia, que debe ser un ente totalmente desprendido de los intereses, de las influencias políticas, siempre hemos tenido aquí, es que por la gobernabilidad, la Corte tiene que estar de acuerdo con los señalamientos del Ejecutivo. Es que por gobernabilidad, la Junta Directiva del Congreso, óigase esto, la Junta Directiva del Congreso tiene que ser del partido gobernante. Para la gobernabilidad, Renato, se da en las calles. La gobernabilidad es producto de un pueblo satisfecho, de un pueblo tranquilo, de un pueblo con esperanza de salir adelante. Entonces aquí el concepto de oposición no existe. Y por eso es que se pregunta, ¿por qué es difícil? La pregunta, ¿por qué es difícil una alianza? Porque no hay cultura de la alianza. Nosotros no hemos tomado, por ejemplo, el modelo español. En el modelo español es uno de los países en el mundo donde más alianzas se dan. Los gobiernos en España no subsisten por el poder del voto, porque nunca un partido, ni el PSOE, ni el Partido Popular, ha tenido lo suficiente caudal electoral como para gobernar absolutamente. Ha sido por la convergencia de los partidos pequeños y los partidos regionales que se dan. Pero aquí es donde viene el... Pero hagamos la diferencia. No sé si es más fácil conseguir alianzas a nivel de parlamentos legislativos que en la situación que estamos en Honduras. Aquí se trata de unirse varios partidos y sacar un solo candidato a la presidencia de la República. Pero igual ocurre en España. ¿Cuál es la diferencia, Renato? Que en Honduras esas diferencias son de corte personal, personalista. Son diferencias de caracteres. Es entre el mandamás o el cacique de un partido y sus diferencias y sus relaciones con el cacique del otro partido. Entonces no hay convergencia alrededor de programas. En España, y en España cuando se sientan a la mesa, lo que negocian son programas. Aquí yo he visto en todos mis años que tengo de estar en política que jamás se ha discutido programa, sino que conveniencias, ¿qué me vas a dar? Entonces la alianza surge alrededor de qué puestos me vas a dar en el Ejecutivo. Te voy a dar 3, te voy a dar 2, te voy a dar tantos magistrados de la Corte. Esa ha sido la alianza. Si cambiamos esa modalidad, entonces estaremos pensando en un futuro mejor para el país. Entonces, un minuto para resumir. Resumir. En la actual situación del país, ¿usted percibe como Olman Valladares posibilidades realmente de que todos los partidos de oposición sacrifiquen esos intereses personalistas de los que usted me habla para que consensúen una cabeza que compita en las elecciones generales de noviembre contra el partido en el gobierno? Correcto. Y le voy a decir algo, Renato. ¿Percibe usted? Difícil. Y le voy a decir por qué. Porque el problema son los egoísmos. Ayer hablábamos del himno de Venezuela,
donde hablábamos del vil egoísmo que otra vez triunfó. En Honduras el problema es que el primer paso es despojarse individualmente, tanto en el Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional ya tiene su estructura y ellos son verticales, no hay problema. Pero lo que tiene que hacer primero es consolidar la alianza. Ese es el primer paso, no es escoger candidatos. Y el segundo paso, si se quiere ganar, no es aferrarse a las mismas figuras, muchas de las cuales ya están gastadas, sino hacer una encuesta científica, creíble, no las apangadas que se hacen aquí, que a mí me tocó personalmente ver como muchachos encuestadores en el lago de Yohoa, alrededor de un pescadito frito, llenaban boletas de encuestas. Entonces, no se puede decir. Y después, dependiendo del peso político, el peso popular que tenga determinada persona, que no necesariamente tiene que ser, como bien decía Nelson ayer, del mismo grupo gobernante o gobernados, sino que puede ser un tercero, pero que tenga carisma y que pueda traer el voto del independiente, porque aquí en estas elecciones se gana no con los votos duros, sino que con el conglomerado independiente. ¿Cómo debería ser esa mecánica en el espíritu de una oposición unida para enfrentar al partido del gobierno para determinar quién encabezará o quién será el candidato presidencial, don Nelson Ávila? Vea, la mecánica. Este proceso electoral es determinante para construir algunos pasos importantes de la democracia que no existe en Honduras. Y digo esto porque todo apunta a que, como no se modificó todo el patrón de comportamiento electoral ni las políticas mismas que posibilitaron los asesinatos del 2017, nosotros estamos enfrentados a una circunstancia parecida. Entonces, yo observo tres momentos históricos importantes. El primer momento histórico, en realidad, es la constitución de una verdadera alianza de la oposición, que evite que se repita el mismo escenario del 2017, que signifique que Juan Orlando Hernández, sobre todo lo que está ocurriendo a nivel del Distrito Sur de New York, pretenda en consecuencia hacer el escenario que dijimos ayer, que es que renuncie Tito y quedar él de candidato, y eso va a generar circunstancias difíciles. Entonces evitemos que eso ocurra. Y en consecuencia, el primer momento, como dije, es ese momento de alianza, difícil, compleja, pero que al mismo tiempo es una necesidad histórica, entendamos ese momento histórico. El segundo es obvio, la inscripción y cómo hacer esa inscripción de todas esas candidaturas en el contexto de una alianza. Y el tercero es todo el proceso y qué es lo que hay que hacer a partir de lo que nosotros llamamos la aplicación de lo que son los derechos de la insurrección establecidos en el artículo 3 de la Constitución de la República. Mediante la insurrección se puede crear un gobierno de transición que evite que todo lo malo que hemos observado en las primarias, por lo menos no se elimine, pero que se reduzca. Y digo no se elimine porque sería demasiado soñar. Que en consecuencia ese mismo gobierno de transición cree las condiciones para que exista un verdadero proceso electoral, ya fuera Juan Orlando, por infinidad de razones. ¿Estoy planteando yo un golpe de Estado? No, para nada. Estoy planteando los alcances del artículo 3 de la Constitución de la República, el derecho a la insurrección. Renato, yo soy profundamente, aquí le respondo específicamente su pregunta, soy profundamente defensor de las tesis de Sieyès. Sieyès es el gran jurisconsulto de la Revolución Francesa y Sieyès es el que adelanta lo que es el principio del constituyente. ¿Y quién es el constituyente? Es el pueblo mismo. Y es el pueblo organizado o no el que debe tomar al mismo tiempo las decisiones. Y es así como se constituye la primera república diríamos, en estas luchas a partir de destruir el despotismo que existía precisamente en la Edad Media de la época en el país, con mayor fuerza
política que había en ese momento, que era Francia. Y es en ese sentido que yo sí creo que, y aquí estoy invitando, por favor, hay dos sectores que yo observo dentro de la oposición, uno que demerita al otro, el otro que también hay algunos que se creen como los ungidos, y lo que están haciendo con esto es crear las bases para mayor división. Entonces yo exhorto acá, y como creo en la constituyente, creo en el pueblo, ¿verdad? Porque ese es el punto. Yo siempre recuerdo esta frase, Renato, que se establece precisamente en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Dice, cuando el poder constituido entre paréntesis, porque lo que dice en el espíritu de las leyes es cuando el poder abusa del poder, es necesario que, por disposición de alguna ley natural, el poder frene al poder. ¿A qué se refiere? Dice, cuando el poder constituido, en otras palabras, un gobierno, abusa del poder constituyente, o sea, el pueblo, es necesario que, por disposición de una ley natural, que es el derecho del pueblo, de hecho, el poder constituyente, o sea, el pueblo, frene al poder constituido. Ese es el principio de la rebelión o el principio de la insurrección tipificado en el artículo 3 de la Constitución. Bajo esto, yo en este momento digo, si algunas cabezas, independientemente de lo que se ha planteado en los resultados que van a ser anunciados el 13 de este mes, el próximo martes, por el CNE, de un proceso a todas luces viciado, entonces yo diría, si no se entiende que el que dirige un partido o la que dirige un partido no entiende el momento histórico de la necesaria unidad de la oposición, entonces que sea el poder constituyente, o sea, de las bases, allá en las aldeas, en los barrios, en los caseríos y en consecuencia en los municipios, no digo en las municipalidades, que es diferente, en los municipios y en los departamentos se unan todas las personas, todas estas bases y que exijan en realidad esa amplia alianza, que ellos mismos se organicen y exigen a los dirigentes de estos partidos esa necesaria alianza y que sea desde ahí que también ellos seleccionen candidaturas a diputaciones, a alcaldías, respetando probablemente algunos de los resultados en la forma viciada, como ya hemos visto, pero que sin duda alguna va a hacer presión desde la base y aquellos que dicen que creen en el poder del pueblo, pues tienen que aceptar esas decisiones. Yo estoy viendo eso, dado que desde nuestra perspectiva nosotros, y usted verá una invitación hoy que tenemos preparado desde hace días y que queríamos esperar, que la razón impere sobre el interés individual en algunos, pero aparentemente eso no está funcionando, pues entonces que venga la presión desde las bases para que esta amplia alianza se dé. Si nos vamos por separado, que es lo que algunos pretenderían en una falsa concepción de que votarían los independientes por A o por B o los de los otros partidos, no, tenemos que garantizar esa amplia alianza. Y esa amplia alianza que usted dice, el problema es quién iría a la cabeza. Bueno, yo creo que este es parte de los acuerdos políticos en donde, así como ocurrió en 1985, en realidad que se vaya a una fórmula B, todas las personas que de una u otra forma consideren que reúnen los requisitos, que se pone de acuerdo la alianza, los criterios para ser candidata o candidato presidencial, con 3 o 4 puntos de convergencia que va a ponerlos en ejecución y que vayan así y que el pueblo vote directamente por esas candidaturas de las alianzas y que la presidenta o el presidente sea la persona más votada de esa institucionalidad para no estarse perdiendo siempre exactamente desde antes sobre quién iría a la cabeza para eso y que sea el pueblo. Para ello, ojo, deberían para estar ello, de acuerdo todos los partidos, incluyendo el que gobierna. Para ello tiene que haber un acuerdo nacional, pero por eso yo le digo, hay una laguna, le adelanto, hay una laguna jurídica para que eso pueda ocurrir, no necesariamente por acuerdo de todos los partidos. Y esa laguna jurídica, si le parece, la podemos hablar posteriormente. Bueno, quiero hacer una aclaración. El doctor Carlos Agüeso, yo lo tengo dentro de las personas que leo todo lo que escribe del occidente del país.
me escribió ayer y me dijo, TVC tiene montada una campaña de organizar una alianza contra Libre en beneficio del Partido Nacional. No creo les resulte, la gente despertó. Doctor, con todo mi respeto, creo que la apreciación está totalmente equivocada. Con todo el respeto que le tengo, su experiencia, su sabiduría, yo soy muy respetuoso de las canas, soy muy respetuoso de todo eso. Le digo que nada más alejado de la realidad. TVC no tiene montada ninguna campaña de organizar una alianza contra Libre en beneficio del Partido Nacional. Jamás se nos pasa por la cabeza. De hecho, aquí hay dos aspirantes a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación. Sigamos con el tema porque vamos llegando. Le escuché decir a usted que los personalismos, que los egocentrismos en Honduras se vuelven un obstáculo justamente para organizar alianzas. Y sobre todo que no tenemos cultura de alianzas. Sobre todo que no tenemos cultura de alianzas. Nelson Ávila dice, organicemos primero un gobierno de transición. Habría entonces que votar a Juan Orlando del poder o que Juan Orlando renuncie. Y ambas cosas no es que es difícil. Muchos gobiernos han sido tumbados antes de que terminen su periodo. Pero pareciera que esa salida es bastante difícil en Honduras. Pero él habla entonces que se organice el pueblo y presione a la oposición para una alianza de oposición amplia con una cabeza que enfrenta al partido en el gobierno. Se lo resumo correctamente. Sí, y eso más bien no se está excluyendo a ningún partido, que era lo que usted estaba aclarándole. He leído que Narrala participó ayer en un foro mientras nosotros estábamos aquí debatiendo y Narrala ha reiterado que él no va a aceptar en la alianza ni al ganador del Partido Liberal ni al ganador de Libre, en este caso Yanni Rosenthal Hidalgo y Xiomara Castro. Lo ha dicho ayer, lo ha repetido. Y cuando yo leo y trato de interpretar lo que dice Narrala, asumo que Narrala parte de que él será la cabeza de una alianza y que no va a aceptar a este, que no va a aceptar al otro, que no va a aceptar a aquel. Se convierte a Narrala en un obstáculo para este propósito de alianza con las valoraciones que hace. Julio Larios. Gracias, buenos días. Yes. Salvador es líder de una causa que es el rescate del país, expulsando al narcotráfico. O sea, no se va a expulsar al narcotráfico de la noche a la mañana, de construir democracia. Mi pregunta es, ¿vivimos en una democracia o no vivimos en una democracia? ¿Estamos dentro de un Estado de Derecho? ¿Está en la Constitución de la República la reelección? La Corte Suprema se ha pronunciado, ya se pronunció dando el espacio abierto, mezcló un amparo con un recurso de inconstitucionalidad para decir luego al presidente de la Corte que Juan Orlando podía participar. El Congreso hizo con las bancadas de los tres partidos tradicionales, hizo algún intento de antejuicio, hubo algún intento de detener las erogaciones groseras, criminales para que se pierda el dinero del Estado. El Ministerio Público ha actuado de oficio, como lo manda la ley, al tener el monopolio de la acción penal en contra de todos los indicios que se dan nacional e internacionalmente de los delitos graves en contra del Estado, en contra del pueblo hondureño. ¿Ha habido algún tipo de reacción o de acción en contra de las violaciones a derechos humanos por los asesinados durante las revueltas que hubo en contra de la reelección de Juan Orlando? Señores, esto no es una democracia. Entonces nos obligan a pensar que nosotros vamos con las herramientas de la democracia a sacar a un narcogobierno. Entonces ese es el juego que nos tienen con espejitos, con coronitas y siguen. Aquí hay una causa y esa causa es la que tiene que integrar a la oposición. ¿Hay oposición? ¿Hay verdadera oposición acá? ¿O hay lo que decía Olban, una entrega de ¿qué me das? ¿Qué te doy? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿A dónde está el programa? Ahí está. No, tiene que tener un plan de gobierno, señores.
Hay que construir el camino para recobrar nuestro país. Mire, que Luis Zelaya, si se hubiera unido a la alianza, entonces de 2017, ahí estaban los votos para ganar nombre. Es que por favor, pueblo hondureño, políticos, líderes sociales, líderes gremiales, tienen que abrir los ojos. Si Luis Zelaya se hubiera unido a la alianza el 25 de mayo, me parece, de 2017, perdón, de 2017, sí. Sí, 17. Lo que hubiera pasado es que le dan 6 meses al gobierno para calcular y en vez de dar los resultados a las 2 de la mañana, los hubieran dado a las 4 de la mañana para compensar los 400,000 votos de Luis Zelaya y vuelve a ganar Juan Orlando. ¿Por qué? Porque él controla el proceso electoral, pueblo hondureño, líderes sociales, líderes gremiales, líderes políticos. Juan Orlando controla. ¿Cuál es la principal fortaleza? Tenemos el mejor partido organizado con mesas en 20,000, conseguimos las 20,000 actas, tenemos una... ¿Y entonces por qué ganaron por 50,000 votos? Si tienen todo ese aparato gigantesco, ¿cómo es que no les ajusta para más? Porque es el fraude. Entonces nos tiran, hagan la alianza. ¿Cuántos años estuvimos con Luis Zelaya, con Wilfredo Méndez, con los amigos aquí en este foro, tratando de hacer una alianza, reunidos en la convergencia social? Hicimos 5 movimientos sociales donde todos invertimos tiempo, ahí estaban todos menos un líder. Pero se decía, si ese líder no está, no hay unidad de oposición. Entonces no llegaba ese líder y no se daba la unidad de oposición y fue una trampa. Luego cualquier persona que surge, usted debería ser presidente. La presidentitis que denuncia nuestra amiga Maribel Espinosa, que entonces van rompiendo los esquemas de integración de la oposición hacia una verdadera fuerza que saque del gobierno a quienes lo usurpan hoy. Entonces, nosotros estamos proponiendo con Salvador, o sea, con el Partido Salvador de Honduras, que lo que se necesita es ver cuál es el problema, cuál es la fortaleza del gobierno que está siendo usurpado en este momento por el Partido Nacional. Es el control del proceso electoral. Vean ustedes lo que pasó en las primarias. Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador de Honduras y líder de una causa. Yo aquí no estoy por un partido político, estoy por una causa. Él dice, esa está mal, lo hemos presentado a Naciones Unidas, que hagan una auditoría técnica para que quede claro que eso está mal hecho. No solo que es ilegal, inconstitucional, está mal hecho. Entonces, no lo han hecho todavía, pero sí entraron con 2, que vote con una, vote con otra, pero la base de datos es la de identifícate. Yo no me he registrado todavía, lo voy a esperar después. Si hubiera ido a votar, no puedo porque no estoy en la base de datos de identifícate, aunque tenga mi cédula. Dijeron que iban a trabajar con las 2, pero eso era una base de datos, señores. A última hora el CNE dice no hay transmisión de resultados y entonces oscuridad, todos les cambian a dónde está la bolita, a dónde está la bolita. Despertemos. Si nosotros hacemos la alianza política de las cúpulas, aquí tiene que haber alianza con el pueblo, con las organizaciones sociales que sufren. Platicaba con un líder gremial y le digo, mira, ¿y ustedes no tienen miedo de que estas acciones les van a traer más problemas? Mire, ingeniero, me dice, es como que a usted le hubiera caído una tormenta y ahora viene una llovizna. Ya nos hicieron todo lo que podíamos hacer, hoy tenemos que tomar acción. Así está el pueblo, Renato. Entonces, nosotros estamos planteando la necesidad de unirnos en torno a una causa. Y esa causa no puede ser por las mismas cúpulas que han estado permitiendo que el partido o el país llegue a la situación que estamos ahorita. Nosotros proponemos las reformas electorales. Desde 2011, 12, ni sé cuándo se reunieron y que firmaron que en el primer año de gobierno, que sería 2014, iban a implementar medidas para reforma electoral. ¿Qué reforma hubo? Estuvimos 10 meses en el diálogo supervisado por Naciones Unidas y no hubo un solo acuerdo. Igor Garafulic mintió al pueblo hondureño cuando llevó los acuerdos hacia el Congreso. Ahí lo que había es los puntos en que sí estábamos de acuerdo, pero que no constituían, que no habían conflicto, pero que no constituyeron un acuerdo. El acuerdo era reformas electorales, era amnistía para los presos políticos, era revisión del fraude electoral de 2017, eran las reformas constitucionales garantizando que no había reelección. No se llegó a nada, 10 meses. Pero a última hora, matacaballo, quieren cambiarla. Hay que estabilizar el proceso electoral. Ese es el primer paso. El proyecto Identifícate tiene que desacoplarse del proceso electoral. Que lo hagan, que lo terminen haciendo, pero tenemos que trabajar. Eso es lo estable.
la cédula vieja. ¿Qué más? Pero ustedes querían. Bueno, pero entre dos males, el menos peor, como dice el pueblo. Nos tenemos que quedar con eso para que no nos hagan ese desorden de dos cédulas que usted ruede caballitos en las generales. No pueden haber reformas electorales. Esas reformas electorales impiden que los candidatos que por fraude no pudieron acceder a sus espacios políticos, a sus candidaturas en los diferentes partidos, trabajen con otra fuerza política que les abre las puertas como el Partido Salvador de Honduras. También ahí impiden que el Partido Salvador de Honduras esté en las mesas. Señores, el pueblo, amigos del foro, hay que estar claros, las alianzas son importantes y las vamos a hacer. Nosotros vamos a impulsar alianzas, pero no va a ser las alianzas tradicionales de las que estaba hablando Olban Valladares, y que son con las cúpulas. ¿Y las cúpulas qué queremos? Va a ser con la gente que defienda o que haya dado muestras de defender una causa. Él ha defendido una causa todo el tiempo. Igual lo ha hecho Olban Valladares, igual lo ha hecho Wilfredo Méndez. Yo me siento muy honrado de estar con ellos aquí porque nos conocemos de lucha de años. Yo no he sido mediático en el sentido de que en esas reuniones haber figurado, pero yo sé y ellos saben el trabajo que hemos hecho. Pero aquí hay muchas personas que salen hablando y que nunca han hecho trabajo por el pueblo, sino que por sus propias cúpulas. Entonces nosotros, Renato, queremos la unidad, sí queremos la unidad, pero en torno a una causa. Y yo creo que esa es la parte más importante de lo que debe quedar claro en este momento, ya que estamos hablando de alianzas, que de no resolver el control que el Partido Nacional tiene del proceso electoral, eso, señores, es una ilusión creyendo que uniendo cúpulas o uniendo cabezas, si no empezamos a trabajar ya. 27 de mayo es la última fecha para reformas, todos a impedir las reformas. Juan Orlando quiere reelegirse usando el método que se usó Maduro con Cosesna años anteriores, de que él entraba, ya le metieron las inhabilidades o lo quieren meter para que el partido tiene la potestad de nombrar. Ahorita hay que exigir que el CNE declare lo que ya se dijo anteriormente con Eric Rodríguez y luego con Rixi Moncada, que la reelección no existe en el país y ya se corte. Hay que tomar acciones, esas son las acciones para defender una causa, llegar al poder y entonces reconstruir Honduras. Vamos a resumir todas las aristas de don Julio Larios. No es que no quieren alianza, pero entiendo que en este momento priorizan hacer todo lo que se deba hacer en función de garantizar un proceso electoral transparente. No es que no queremos alianza, no queremos la alianza que propone el status quo. Okay. Queremos no es que la alianza con el pueblo, sus organizaciones, los líderes políticos y sociales que están por una causa. Voy resumiendo así cronológicamente toda su exposición. No es que no quiere alianza, pero en este momento prioriza trabajar en función de garantizar un proceso electoral transparente. Y la alianza, dice, es sin las cúpulas actuales. Es decir, Julio ratifica lo que dice Narrala. Yo no quiero en esta alianza a Rosenthal Hidalgo, que es el virtual vencedor de la candidatura presidencial en el Partido Liberal. Yo no quiero en esta alianza, dice, a Xiomara Castro, que es la virtual ganadora en el Partido Libertad y Refundación. Yo quiero una alianza, dice, con caras nuevas, con gente transparente. En esos términos, como lo piensa Salvador Narrala y Julio Larios, es posible construir una alianza dejando por fuera esas cúpulas políticas o esos partidos políticos de los que habla Julio Larios, con posibilidades de competirle por el triunfo a los nacionalistas en noviembre. Nos responde después de la pausa comercial Wilfredo Méndez. Le recordamos la consulta de este día: ¿por qué parece tan lejana una alianza amplia de la oposición para las elecciones generales de noviembre? De inmediato nos trasladamos a Twitter y damos lectura a sus participaciones. Moisés Galdames, hagan una propuesta en este importante programa que encabece la alianza una figura neutral como Sir Salvador Moncada, arropado por toda la oposición, que anuncien un gobierno en unidad todas las fuerzas de oposición. Solo así se vencerá al oficialismo. Adiel Stanley, porque los intereses personales de la cúpula o candidatos de los partidos de oposición sí aman a Honduras. Lo más correcto sería que se una toda la oposición, aunque parezca una labor casi, pero no imposible, si dejan el egoísmo de lado.
Melissa Chavarría: no puede haber alianza con líderes tibios que tenemos en la oposición. Han generado confusión en la población porque no se sabe a estas alturas por quién va a votar. Alex Noé Reyes: correctamente eso para que no se malinterprete lo que dice la gente. No puede haber alianza con los líderes tibios que tenemos en la oposición. Han generado confusión en la población que no sabe a estas alturas por quién votar. Adelante, Gabriela. Alex Noé Reyes: porque estamos llenos de ansias de poder. Los líderes son unos egocentristas. Hay algo que no comprendo y es por qué Nelson Ávila y Wilfredo no buscaron la unión en Libre primero y luego así consolidar una alianza con los demás y así fuese más fuerte dicha alianza, dice. Pablo Gómez: porque todos en la palestra sin excepción buscan sus propios intereses. No votemos por nadie. Otro mensaje de Adiel: Gianni Rosenthal, a pesar de haber estado en una pena judicial por narcotráfico, es una buena opción para la alianza. En Segunda Guerra Mundial, dice, la URSS y Estados Unidos se unieron para derrotar a los nazis y la Unión Soviética estaba vista como el bastión de la corrupción a nivel mundial. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. ¿Cuál fue la palabra que predominó aquí? ¿Egocentrismo? Sí, egocentrismo, ¿verdad? Fue la palabra que dominó en todos estos mensajes. Julio tiene un minuto para acotar y hacer una aclaración a lo que yo resumí. Julio, y después vamos con don Wilfredo Méndez. Gracias. Lo que yo quiero dejar en claro es que nosotros creemos que la alianza debe ser en torno a una causa y quienes apoyen la causa son bienvenidos a esa alianza que eventualmente puede ser una alianza política electoral, pero ahorita la causa es Honduras, entonces no estamos excluyendo a ningún líder. Vamos a suponer que un líder de Libre dice, es cierto, tenemos que rescatar el proceso electoral, quitar la cédula de la entidad, que es la que mete desorden, no admitir las reformas electorales que ellos tienen la institucionalidad, digamos, con personas representándolos ahí, entonces ellos se están sumando a una causa. No estamos diciendo de ninguna manera que no vamos a alianza, pero que la alianza va a ser no por cúpulas, no que porque es cúpula tengo que hablar con... Si los líderes de las cúpulas abrazan la causa de rescatar nuestro Estado de Derecho a través del rescate del proceso democrático, vamos a trabajar juntos. Si los líderes de las cúpulas abrazan la causa, dice, de rescatar el proceso electoral, entonces vamos a trabajar juntos. Wilfredo Méndez. Bueno, licenciado Renato, fíjese que como yo he estado también, como los demás compañeros, en muchas reuniones, y uno puede hablar de muchas cosas, ¿verdad? Sí. El problema es cuando se va a decidir quién encabeza la alianza. Ese es el problema. ¿Quién lo va a encabezar? De ahí lo demás queda en un ámbito discursivo, romántico y iluso a veces incluso, ¿verdad? Pero al momento de decidir quién va a ser el candidato presidencial, ese es el problema de fondo. Ese es el problema. Hay que resolver eso. Mire usted en algunos factores que a mí me preocupan en esta perspectiva. Primero es que aparentemente, y como aquí hay que ver probabilidades, y en eso estamos viendo probabilidades, e incluso hay que medir qué es lo que está pensando la dirigencia del municipio, del departamento, que está allá en la lucha cotidiana para poder romper todas esas barreras y cadenas de corrupción en estos departamentos y de persecución que ellos reciben. Uno de los factores acá es, ¿se va a unir el Partido Liberal y el Partido Libre, por ejemplo? Esa es una de las preguntas. Y si se unen, ¿quiénes se unen? ¿Se va a unir Gianni Rosenthal con Xiomara? ¿Quién va a ser el candidato presidencial de esa alianza? Lo que hasta ahora se ha especulado, y es lo que más fuerte se escucha, es que Gianni Rosenthal encabezaría una alianza si Libre y el Partido Liberal se unen. Esa es una de las probabilidades. ¿Y qué va a suceder dentro de cada partido? Primero, que en el Partido Liberal aparentemente la situación es irreconciliable, ¿verdad? Entre Luis Zelaya y Gianni Rosenthal. Siendo irreconciliable por las razones justas que a mí me parecen y que yo abrazo también y que lo hemos expuesto en una conferencia de prensa por un fraude monumental que, como dicen algunos políticos que recogen de la historia, en los resultados electorales no hay sorpresas, lo que hay son sorprendidos. Pero yo le preguntaba a un Goldman ayer, en toda la experiencia que tiene un Goldman, siempre hay algo por lo que sorprenderse. Son las formas, los mecanismos, la sofisticación del fraude electoral.
A mí me costó más o menos 3 días confirmar por lo menos una hipótesis, ¿verdad? En razón de cómo se había articulado este fraude monumental en los 3 partidos políticos, del porqué del silencio en el Partido Nacional, la pugna en el Partido Liberal clara, y dentro del Libre cómo se había dado en los distintos niveles, en los 4 niveles, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder dentro del Partido Liberal? Yo no veo la posibilidad, porque Luis Zelada ya ha dicho claramente, él no se va a unir con Gianni Rosenthal. Entonces tenemos un actor fuera del partido, si es que se imponen los resultados tal como el Consejo Electoral lo dijo en el último informe, que es son irreversible. irreversibles. Es irreversible. Correcto. Sí. ¿Qué pasa dentro de Libertad y Refundación? Nosotros ya hemos dicho públicamente, enfáticamente con el doctor Nelson Ávila, no por nuestros intereses personales, porque muchos dicen, si ustedes dicen esa cuestión del fraude públicamente, ustedes son cadáveres políticos, nos dicen a nosotros. Ustedes están actuando como traición al partido. ¿Desde cuándo es traición decir la verdad, don Renato? ¿Desde cuándo es traición buscar justicia? ¿Desde cuándo es traición buscar verdadera democracia para un pueblo que lo que ocupa es comida en su mesa, que lo que ocupa es trabajo, que lo que ocupa es salud, educación? Entonces, hemos tomado decisiones hasta este momento de acercamiento en razón de aquellos que han denunciado fraude electoral. Nosotros en esa conferencia de prensa no anunciamos una alianza ahí. Lo que anunciamos fue una postura clara de rechazo al fraude. Pero internamente es paradójico que no existe el tema de concertación. No ha existido, por lo menos para mí, no sé el doctor, ninguna llamada dentro del partido para que acudamos a conversar. Lo elemental es que conversemos internamente primero. Y yo soy un hombre de diálogo, don Renato, permanentemente en mi vida, y lo he aprendido. ¿Qué va a suceder en Libertad y Refundación entonces? Si no se superan los obstáculos dentro de Libertad y Refundación, pues habrá que tomar una decisión, don Renato. Y yo, no estoy matriculado con sectores oscuros. No estoy dispuesto a avalar un partido que permite fraude, permitirá cualquier acto de corrupción en el gobierno. Y yo no lo voy a admitir, esté donde esté. Por lo tanto, tiene que ver con coherencia, tiene que ver con principios y tiene que ver con un futuro en el que yo quiero sentirme cómodo por mi actuar. Entonces, sencillamente, si al final no existe dentro del propio Partido Libertad y Refundación la posibilidad de superar esos obstáculos, que es la primera avenida, pues seguramente el doctor Nelson y yo pues estaremos fuera del propio partido para buscar otra posibilidad electoral. ¿Qué sucede ahora? Ya les mencioné yo. Correcto. En el caso de los partidos políticos formalmente inscritos y que participaron en la primaria, la posibilidad que se dé entre Gianni y Xiomara, y qué pasa si nosotros al final no logramos superar estos obstáculos. Creo que Libertad y Refundación tenemos un poco más de posibilidades de poder superar estos obstáculos en este momento. En el Partido Liberal lo veo muy difícil. Ahora, ¿qué sucede fuera en el otro escenario? ¿Qué sucede fuera nosotros en esta posibilidad? ¿Quién va a ser el candidato presidenciable en el caso de que nos juntemos, posiblemente? Está don Salvador Narrala, está don Luis Zelaya, estamos nosotros dos que participamos en la contienda electoral y también don Darío Vanegas, que respaldó ese pronunciamiento público. Solo hablo de los participantes políticos en la primaria y un actor que tiene un partido político, porque nosotros prácticamente, si esa decisión se tomara, tenemos que participar con un vehículo político, ¿verdad?, para poder hacerlo en la elección. No se puede, la ley no permite que una organización social se reúna y diga que hay una alianza y nos vamos a inscribir. No, es que necesitamos un vehículo de un partido político. Y el único partido que queda es el de Salvador Narrala, de los compitientes hasta ahora. Y luego, lógicamente, siente en este proceso de alianza el Partido de Innovación. Menciono porque estamos acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el vehículo de participación? Que esa es otra opción. Pero ¿qué sucede en este caso, don Renato? ¿Quién va a presidir? ¿Está dispuesto Salvador Narrala a ceder la presidencia de la República? Hasta este momento yo no he escuchado que esté dispuesto a cederla. ¿Don Luis Zelaya está dispuesto a ceder la candidatura para que haya otro candidato que no sea ni Luis, que no sea ni Salvador, que no sea Nelson ni Wilfredo Méndez hasta ahora? O que no sea don Olban en este caso, si lo llegan a postular como presidente del Partido de Innovación y Unidad. ¿Hay disposición de ceder la candidatura? Yo lo veo hasta este momento complicado, Renato. Ese es el punto donde dicen, ¿verdad?, que la mula votó a Genaro, creo que esa es la expresión, algo así. Entonces, tenemos que buscar la avenida. Y mire, uno como ejecutivo aprende, ¿verdad? Cuando a mí me toca, yo lo primero que hago, busco la pizarra y pongo criterios en la pizarra. ¿Qué líder ocupo en este momento para un país en el caos en el que se encuentra ahora? Hay que poner criterios en la pizarra.
¿Qué líder exige en este momento la historia, producto de las circunstancias, no de una situación de corrupción generalizada, sino del crimen organizado gobernando el país y con aparente sucesión de gobernar? Esos criterios hay que ponerlos. Una vez que esos criterios estén en la pizarra y que nos pongamos de acuerdo todos, no los criterios que el doctor dibuje ahí porque esos son los que a mí me favorecen, o los que don Olman diga, no, estos son los que a mí me favorecen, los criterios que favorezcan a la nación de liderazgo político. Y hay otro factor muy importante, don Renato, a mi juicio, es quienes están alrededor de esa idea. Yo estoy de acuerdo, la idea es lo fundamental, la causa es lo fundamental. ¿Quiénes están alrededor ahora de la idea? ¿Quiénes van a acompañar a este liderazgo político? Porque no es un sujeto, don Renato, quien va a resolver los problemas de este país. En el caos que nos encontramos, necesitamos el concurso del sector empresarial, del movimiento social, del liderazgo religioso. El otro año, más allá de una alianza política, es una gran plataforma político-social económica que ocupamos para enfrentar una situación de caos que tenemos como país. Si no hacemos ese proceso de concurso, nosotros estamos condenando más a la miseria, más a la desgracia del pueblo hondureño, don Renato. Mire, ayer nos reunimos con el doctor Nelson Ávila, con una delegación de Intibucá, porque incluso nos autorizaron para que hablara. ¿Sabe qué dijeron ellos, don Renato? Aquí lo llevo a otra situación extrema para luego referirme a otro elemento que ha dicho el doctor, para poder ir avanzando rápidamente, pero creo yo que nosotros debemos de contribuir en este programa con posibilidades y avenidas de respuestas. Y que al final, como ha dicho el doctor en algunas ocasiones, desenmascaremos a los que son mentirosos, que andan diciendo ahí que el país importa, pero al momento de ponernos de acuerdo, don Renato, no lo hacen, porque si yo no soy el candidato presidencial, no es nadie. Entonces, ¿sabe qué nos dijo ayer el líder departamental? Bueno, porque estaba el líder departamental del doctor Nelson Ávila también y del Movimiento Honduras Libre ayer de Intibucá. Miren, señores, ustedes pueden estar hablando de una sola alianza, pero si esa alianza no representa los intereses comunitarios, entonces no nos importa que se fracture la alianza, pero nosotros no nos podemos quedar ni en un partido que avala corrupción, ni en una imposibilidad de alianza que no se dé. Si hay que presentar varias opciones políticas, pues presentémoslas, pero que nosotros quedemos bien ante la historia, ante nuestras comunidades, que no les dimos la espalda y que no dimos la pelea. Oiga bien hasta dónde llegan ellos. Es decir, si hay alianza está bien, pero si no, vamos, busquemos otra opción. Y ahí viene otra opción. La otra opción es que haya un movimiento político y social de sectores políticos que hubiésemos participado en la primaria, por ejemplo, o liderazgos sociales que estemos dispuestos, por ejemplo, a participar políticamente para darle respuesta a la nación y se busque otro partido político, de los actuales, de los partidos pequeños. Son 14, sí. Sí, y de los partidos pequeños, decir, miren compañeros de tal partido, partido X, para no decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo, no logramos el acuerdo con Salvador, no logramos el acuerdo con Luis, entonces nos vamos a ir nosotros en el movimiento social y en el movimiento político que nosotros representamos en esta estructura política de un partido determinado. Y ese partido a su vez, don Renato, puede llamarse una alianza política, porque en eso conversábamos también con el doctor. ¿Cómo nosotros podemos anunciar una alianza política desde el movimiento social, verdad? Para luego concertar con aquellos partidos que quieran. Mire, don Renato, yo me recuerdo cuando se instaló la Comisión de Verdad en el país, ¿verdad? Como delegado nacional, yo me di cuenta de que lo que no se puede unir, no hay que unirlo, don Renato, pero hay que darle respuesta al pueblo hondureño. Muy bien, vamos comprendiendo todo, ¿verdad? Vamos comprendiendo. Muy buenos insumos, los de todos, muy buenos insumos. Yo solo me hago unas preguntitas en función de todos los insumos que ustedes generan en este debate. ¿Estaría dispuesto Salvador a sacrificar su candidatura? Partiendo de la premisa que dijo Wilfredo Méndez, que el problemita en toda reunión, cuando se habla de alianza, es quién la encabeza. Eso fue lo primerito que dijo Wilfredo. Ese es el problema en Honduras, dice. ¿Quién encabeza? Y de ahí surge toda la polémica. Entonces también él se preguntó, ¿estaría dispuesto Salvador a sacrificar su candidatura? Pero igual, ¿estarían dispuestos ustedes a aceptar a Salvador como candidato de una alianza? Hablemos en las dos vías. Tercero, si por un lado Rosenthal Hidalgo y Xiomara Castro y Mel hacen una alianza, por otro lado ustedes hacen otra alianza, ya con dos alianzas, que se difuminan los votos. Sí, es lo mismo. Claro. Pueden ganarle al partido en el gobierno. Pero otra preguntita, si no es en esta alianza, que ya la tiene en la cabeza la gente,
y se busca otra plataforma para lanzar un candidato, ya quedarían 3 plataformas políticas distintas. Que eso es lo que quiere el narcoestado. Olvan, con esas canas que adornan su cabeza, ¿hacia dónde vamos en estos escenarios? Después de la pausa. Otoniel Raudales comenta en nuestra cuenta de red social Twitter: porque esa división favorece al Partido Nacional. Son estrategias que infiltrados en los partidos echan a andar. Ezequiel Baquedano: el doctor Ávila no se le entiende nada, con respeto, pero el señor Larios, vocero, dice de Narrala, vende a alguien que no tiene rumbo. Jorge Marcos: porque no hay nadie de ver. Todos los candidatos buscan su interés propio. Ninguno entra a la política por amor a Honduras, por querer hacer de Honduras un estado desarrollado. Política equivale a enriquecimiento personal. Pueblo, deja de dar tu voto por una canasta básica. El abogado Danilo Madrid: solo el pueblo salva al pueblo. Miguel Zelaya: entiendan, el problema no pasa por hacer una alianza, sino por dejar que el Partido Nacional esté empezando el fraude, diciendo que tiene 1.2 millones de votos en primaria, algo falso, fraguando así el fraude en las generales. Ya se puede unir el pueblo entero, ellos dicen que ganarán porque creen. Ojo, señores. Henry Smith: la alianza no es posible porque quienes llaman a conformarla han causado división en los partidos que militan, y ahora que fueron desplazados conforman un grupito de amigos que creen que una sola golondrina hace verano. Sin estructura no habrá efecto Bukele. Agradecemos sus mensajes, continuamos con el programa. Ante este panorama, Olvan, ante este panorama que plantea Will, que plantea Julio Larios, Nelson Ávila, ¿qué conviene hacer a la oposición en función de enfrentar las elecciones de noviembre con posibilidades de éxito? Yo creo que las exposiciones han sido excelentes. Y claras. Cuando dicen que Nelson no es claro, Nelson lo que dice: primero, que haya un gobierno de transición. Nelson habla que salga de la presidencia Juan Orlando Hernández y que ese gobierno de transición organice de manera transparente las elecciones. Pero luego afirma, en el caso de que no se pueda ese gobierno de transición, que el pueblo presione a los partidos políticos de oposición para que hagan una alianza. Yo percibo muy claro, lo percibo muy claro. Willy fue más claro todavía, dice: no hay alianza porque en Honduras, cuando se comienza a hablar de alianza, dice, surge el problema: ¿quién encabeza la alianza? Está claro, claro, muy claro. A Julio, yo lo siento claro también. Julio habla que dentro de las prioridades primero está garantizar un proceso electoral transparente. Luego afirma que una alianza solo es posible si todo el mundo coincide en defender una causa noble por el bien del país. Así lo interpreto. Bueno, en medio de todos estos escenarios, ¿hay posibilidades de lograrlo? Sí. Mire, en política todo es posible. Es cuestión de voluntades. Y esto yo, en mis años de bregar en este campo tan escabroso, me he dado cuenta precisamente que si existe la voluntad en los conductores de una sociedad, si existe una meta superior a lo mío, a lo propio, a lo egoísmo mío, pero si hay una meta superior y coincidimos todos nosotros, entonces vamos a poder tener los resultados. Renato, si en este momento tenemos diferencias de criterios, lo que usted quiera, pero si en este momento se desatara un incendio aquí en este punto, ¿usted no cree que nosotros tendríamos una unificación de causa? ¿Cuál sería esa? Salvar la vida de todos. Y yo no creo que nadie estaría como dispuesto, espero, yo voy a salir por esa puerta primero y no me importa que Nelson esté aquí o que Renato esté, que no, vamos a adoptar todos, y Honduras está en ese momento, en esa situación. Estamos al borde de una gran conflagración que puede ser que queme el aserrín, que el aserrín quema por dentro, y cuando usted ya el fuego coge el oxígeno,
el aserrín explota, como quema el algodón, esas pacas de algodón comprimidas. Hay una chispita que entra en el corazón de la paca y cuando llega al oxígeno explotan las pacas. Entonces, igual es la figura de cómo está Honduras. Hay gente que no lo cree, pero la verdad es que los pueblos tienen un límite, un punto en que ya no hay tolerancia. Punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Y quiero reiterar eso, que hay que señalarlo para que la gente empiece a visualizar el escenario tal y como es. Eso es muy importante. Número uno, la cultura en Honduras ha sido centralista siempre. Así como hay una tendencia de centralizar el gobierno, y eso se dio en los años 70, se fortaleció en la centralización. Así se ha hecho en los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque esas cúpulas a las que hemos estado hablando han estado acostumbradas a que la gente se plega y sigue, porque es la cultura del cacicazgo, el terrateniente, los dependientes del terrateniente solo ven por los ojos de su patrono. Igual ha ocurrido en los partidos políticos, por eso es que no ha habido democracia. Por eso es que está Wilfredo peleando y Nelson peleando en un partido donde obviamente, y no, esto no es una crítica, sino que es un análisis, todos sabemos que ha sido un partido que te ha tratado de sostener verticalmente. Pero este grupo de jóvenes, y yo les llamo jóvenes porque son realmente jóvenes, tienen otro pensamiento, igual que lo que está ocurriendo en el pueblo hondureño. Cuando a mí las encuestas me dicen que más de un 40% son independientes, están inconformes, a mí me llama la atención. Eso quiere decir que hay una masa enorme ganadora del pueblo hondureño que quiere el cambio y que ese cambio lo va a lograr, como bien señaló Nelson, en las calles, o como me decía un amigo a mí, cuando el naranjero que va subiendo el Puente Mayol se hastíe ya y empiece a lanzarle las naranjas producto de su esfuerzo a la casa presidencial de antes, ahí es donde va a cambiar el pueblo hondureño. Pues ya se está llegando a ese punto. Solo permítame, si estamos en una situación sumamente compleja en el país, pero siguiendo esas líneas de pensamiento, ¿estaría dispuesto Narrala a sacrificar su candidatura presidencial en el ánimo de que persista una amplia alianza opositora para enfrentar con posibilidades de triunfo las elecciones de noviembre próximo, Julio? La pregunta ya la ha respondido Salvador mismo en múltiples ocasiones. Él ha dicho que si hay una persona que defienda mejor que él la causa, es que aquí la gran confusión es que se cree que la alianza es para ganar las elecciones sin ver el proceso electoral. Entonces sí lo haría. Habría que ver en qué forma se confabula, porque lo que importa es la causa, no una causa noble en general. La causa es el rescate de la República a través del proceso democrático. El desarrollo de la familia, volver a la familia, trabajo local, desarrollo local, agua potable y saneamientos, seguridad. Inversiones de alto impacto para generar empleo de largo plazo. Esos proyectos que nosotros ya los tenemos y los vamos a dar a conocer en breve, sí hay una dirección. A la persona que dijo que no hay dirección, lo que sucede es que en este momento no es, ahorita ya se da la oportunidad de mencionarlo, claro que sí, pero yo quiero agregar un minuto más para decir que observen el razonamiento que hizo Wilfredo Méndez, que él dentro de su partido ven que no tienen espacio, que van a buscar fuera, que vino la gente de Intibucá, que le dice que si no se puede en la alianza. Ellos están evaluando si su instituto político refleja lo que el pueblo les está pidiendo. Y esa reconfiguración de fuerzas, porque ya el pueblo está harto de la situación actual, es en la que nosotros somos los primeros en hacer la mención de que se necesita hacer alianzas con el pueblo, independientemente de los líderes políticos, y que el líder político que abrace esta causa no noble, esta causa única, es la que servirá de base para una alianza. Yo no satanizo los idealismos,
No, yo soy un idealista. Pero le aseguro que el partido en el gobierno en este momento está trabajando para ganar las elecciones. En fraude. Bueno, pero están trabajando para ganar las elecciones. A eso quiero ir. Tienen 12 años de Mire, estar trabajando. partido político. Ya tienen todo organizado hasta desde la Ahí está el perspectiva punto de del lucha. sistema Ahí hay que informático. enfocarnos por al eso- Partido político que no trabaja para ganar las elecciones, no sé en qué anda y en qué planeta vive. Claro. Los partidos políticos tienen un propósito, ganar las elecciones, claro. Se supone que el interés por el bienestar común debe ser el objetivo de cualquier Eso no partido. es así. Eso ya es una utopía en este momento. Si usted quiere ganar las elecciones, usted escoja. Quiere quitarle al gobierno el control del partido, del proceso electoral. Él habló de fraude, él habló de una reunión donde se fueron a quejar del fraude. ¿Por qué no trabajamos en contra del fraude desde ahorita? Esa es la clave. Pero y no- que voten por Libre, que voten por el Partido Nacional, que voten por el Partido Liberal y ojalá que por el Partido Salvador de Honduras. Pero que se refleje la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo nunca se ha respetado porque el proceso electoral ha sido controlado por el gobierno. Y no trabajarían mejor y con más fuerza y presión como una alianza que disgregados como 13, 14 partidos políticos. La alianza Vea, en si le torno a la parece. causa. Es que, Renato, la Hay dos alianza tipos de causa. en Vamos a torno ver. a la causa. Vea, Vamos a ver. vea, tres cosas. Rescatar el proceso fundamentales. electoral es una causa para llegar al gobierno y transformar y regresar al Estado de Derecho. Sí, pero hay que llegar. Esa es la causa inmediata. Esa es la causa Correcto. inmediata. O sea, la causa inmediata va, de hecho, a rescatar todo lo que es, lo que tú dices, Estado de Derecho, que no existe, y en consecuencia, ¿quién es el principal óbice? El principal problema es el sistema del narcoestado, incrustado en todos los poderes del Estado. No hablo de todo el Partido Nacional, hablo del sistema del narcoestado Juan Orlandista, para mencionarlo exactamente. Y ellos ya tienen bien definido no solamente el censo y las votaciones que tendrían, sino que también todo el programa de computación para hacerlos a ellos ganar si nosotros no vamos en una alianza. Ojo, en la alianza, les reitero, excluyendo los independientes, seríamos no menos del 60% de los votantes. El Partido Nacional, si votan solamente los Juan Orlandistas, apenas llegarían al 11 o 12% de toda la población. Ahora, si votan otros nacionalistas por ellos, que no lo creo, porque hay nacionalistas, reitero, decentes, que más bien apoyarían una verdadera alianza, entonces lo que tenemos que hacer, y por eso es que yo hablo del gobierno de transición, porque en política todo es posible, para desmontar ese fraude enorme, esa inconstitucionalidad. Por eso en la carta que yo le envié a Mel, yo le hablo precisamente de cómo modificar desde lo que es todo el programa de computación que sirve de base para el registro, exactamente todo el proceso de votación, porque está sin duda alguna, ha sido alterado completamente para garantizar que quien gane sea el partido de gobierno. Pero es que, mire, Perdón. es que me parece Entonces, muy idealista, gobierno de transición. Permítame. En política. O renuncia Jo o vota Jo. Por eso, precisamente. por Jo eso no que va a plantea- renunciar. Bueno, entonces sí va a renunciar. Entonces tienen que votar a Jo. Permítame. Inclusive yo estoy en contra de la palabra renuncia, tiene que votarlo por una sencilla razón. Usted renuncia de algo que legítimamente tiene y él es inconstitucional, me explico. Entonces hay que sacarlo por una sencilla razón, porque él es gran parte del problema, no es de la solución, y nos puede generar otro mayor problema en noviembre de este año. Ya asesinaron a bastantes personas, ¿no es cierto? Y no hay nadie que esté en la cárcel por ello. Entonces, reitero, primer punto, y eso por algunos elementos que se dan ahí. La unidad tiene que ser unidad simultánea. No entiendo cómo algunos dicen primero unir el partido y luego unir a la sociedad. ¿Me explico? Eso usted hace primar al partido sobre el pueblo. O sea, entonces es un proceso simultáneo. Segundo punto, el que divide en un partido es aquel que hace malas prácticas. Por ejemplo, el fraude es corrupción, ¿sí o no? Claro que sí, Perfecto. así es. Entonces, el primer elemento para que usted sea corrupto es guardar silencio frente a actos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces usted, quien divide es el fraudulento, es el corrupto. Y me refiero a todo eso. Quienes tienen que irse son aquellos que violentan los principios de esa misma institución partidaria. Tercer punto,
La alianza, por eso decía, yo creo en la autoconvocatoria que decimos inclusive dentro de nuestro Partido Libre. ¿Y cuál es la autoconvocatoria? Lo que yo ya dije. Si algunos no entienden que es el momento de una amplia alianza en donde se excluya solamente a dos tipos de actores. Uno, el actor corrupto, o sea, aquel que en alguna medida ha estado ligado a todos estos procesos de corrupción de fondos. Estoy hablando yo el uso de fondos públicos para su propio beneficio y el beneficio para financiar al mismo tiempo sus propias campañas políticas. Eso por un lado. Y segundo, aquellos que han estado mezclados en procesos de lavado de activos. Me explico. Esos dos son los únicos criterios. No les refiero a ningún criterio ideológico, nada por el estilo. En consecuencia, esos son los únicos dos criterios de exclusión y por eso no entiendo yo como algunos dicen, estos promueven una alianza que excluye a A o B. Si ellos excluyen es porque están dentro de esos dos criterios o porque son corruptos por un lado o fraudulentos o dos porque están en lavado de activos. Aquí no se excluye a nadie, solamente a esos dos tipos de elementos, diríamos, ya sea elementos individuales o elementos organizacionales. Aquí es una invitación para que esa amplia alianza, reitero, no solamente sea partidaria, sea esencialmente desde las aldeas, caseríos, barrios, colonias, que se autoconvoquen, planteen esta necesidad, incluyendo aprovechen hasta firmas para la salida del dictador al corto plazo, que lo hagan también simultáneamente, porque si no, lo que, vea, Renato, hay un principio, ¿no? Si le parece aritmético o en las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? 2 por 3 es igual a 6, 3 por 2 es igual a 6, ¿no es cierto? Los factores tienen el mismo orden en este momento. Un narcoestado acostumbrado no solamente a corromper, sino que a violentar la Constitución, la ley, a autolegitimarse. 2, no existen las condiciones para un respeto irrestricto a la voluntad popular, a la cual Julio Lario se refería. ¿Y por qué no existe ese respeto irrestricto? Porque hay fraude y se imponen los fraudulentos y muchos de ellos aparecen como vencedores. No digo que todos los vencedores son fraudulentos. Quiero decir que muchos de los fraudulentos aparecen después como vencedores. Tercer punto. Todas las condiciones del sistema electrónico de información, el sistema de transmisión de datos, la forma como se trasladan al mismo tiempo los votos, el sistema de conteo, el sistema al mismo tiempo de registro en el computador, el sistema de transmisión de la información del computador hacia, ojo, la Gaceta, etcétera, etcétera, todo eso es exactamente lo mismo. Están creadas las condiciones para crear los mismos espacios del pasado. ¿Cómo es la única forma que podemos vencerlo? Primer punto, entendamos que este proceso electoral, en las condiciones en las que se encuentra, es validar la tesis del narcoestado. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, por eso yo le digo, un acuerdo político. Si en realidad el problema es, como lo plantea el amigo Will Méndez, que siempre hay intereses de algunos que quieren ser la cabeza, pues ¿quién lo puede dirimir? El pueblo. ¿Y cuál es la propuesta que yo hice? Bueno, similar a la opción B, que vayan las diversas candidaturas y que sea el pueblo el que vote. Y la persona más votada, en consecuencia, será la presidenta o el presidente de Honduras. Porque yo no tengo ninguna duda que con una gran alianza nosotros vamos a vencer el narcoestado. Pero no basta con eso, no basta con eso. Por eso yo planteo el gobierno de transición que tiene que hacer un acuerdo político, que no es nada fácil. Óigame, ¿y para qué va a aceptar usted lo fácil? Los desafíos es, acepte usted lo complejo, me explico. Pero mire, y aquí es donde, sí, es que usted lo ve difícil. No, está trabajando contra el tiempo. Sí. El 27 de mayo tiene que tener organizadas las alianzas. Aquí voy, entonces yo le propongo, entonces yo le digo, ya lo dije aquí, la alianza tiene que estar definida a más tardar el 27 de este mes, un mes antes de presentar todas las candidaturas que serían parte integrante de la alianza. ¿Cuáles serían esas candidaturas? Uno, las que lamentablemente yo estoy en contra, obvio, de un proceso viciado y todo lo demás. Entonces ahí aparecerán algunos que forman parte de ese proceso viciado, pero también habrá nuevas candidaturas que deben surgir desde los barrios, desde las colonias, para que vayan integradas en las diversas opciones partidarias integrantes de la alianza. Solo permítame unos segunditos. ¿Cree usted que puede tener éxito una plataforma, una alianza con posibilidades de triunfo en noviembre,
sin la parte de libre oficialista y sin la parte oficialista del Partido Liberal? No, es difícil. No, Usted, pero- no hay posibilidad de triunfo. No. Lo que yo quiero decir es que debemos estar todos Correcto. juntos. Eh, Si hay alguien que se separa de esa amplia y alianza, esa es mi pregunta, está esa es mi demostrando pregunta. ante el Renato, pueblo, perdón, está demostrando ante el pueblo que en realidad lo único que le interesa es su propio poder de grupo y no necesariamente el poder de la nación. Yo he sostenido una tesis, Renato, desde hace mucho tiempo y la he hecho pública varias veces, en el sentido de que las alianzas no pueden ser alianzas de cúpulas, solamente porque ahí es donde privan los grandes intereses. Abajo en el pueblo hay un denominador común que es el hambre, el desempleo, la marginación, la inseguridad, todo lo que usted quiera, está abajo. Ahí no hay distinciones en que cachurecos azules, verde, banal. Pero no me puede negar que hay un montón de gente que sigue a Mel Zelaya y a Xiomara. Pues Por lo claro. tanto, en una alianza tienen que negociar con ellos o con Parte de él. la cultura, correcto. Pero es cuestión de cómo se hacen los planteamientos. Sí. Y es cuestión de Así es. cuánto están dispuestos a ceder las personas que se creen que son los controladores. Ahí es donde vamos a la causa. Si la causa es superior a los intereses personales egoístas de cada quien, la alianza triunfa. Así es. Pero si privan, Estoy de y ya es acuerdo. porque lo he visto en los últimos 10 años, yo he visto precisamente que el egoísmo es el que ha dado al traste con todo lo que hemos intentado. Es decir, todas estas tres personas que están aquí conmigo y Renato igual en este programa, ¿cuántos intentos no han habido para abrirle los ojos al pueblo? Señores, y al pueblo y a las dirigencias, porque también el problema es ese aferramiento, ese control absoluto y total de las fuerzas políticas mediante este embrujo que hay. Es que esta es brujería lo que ha habido en Honduras en todo este tiempo y hasta ahora, ojo, mucho cuidado, el pueblo está despertando y a mí lo que me preocupa, yo no veo con gran alegría que el pueblo despierte, porque mi problema es, ¿y qué va a pasar cuando este pueblo despierte y no hay nadie que le satisfaga sus peticiones y sus demandas? Yo voy a hacer un comentario, Nelson, con todo respeto, en relación con el gobierno de transición. A mí eso es lo que más me preocupa. O sea, porque yo soy pragmático, yo cargo mi ilusionismo y mis ideologías y todo, lo cargo en una alforja. No me desprendo de ella y voy con mi alforjita, pero prefiero ser pragmático. Y en este sentido de las alianzas, yo siempre he insistido, mientras no nos despojemos de todos los asuntos personales. Es un problema, por ejemplo, con Salvador, a quien yo estimo, Salvador, desde hace muchísimos años, pero Salvador tiene que cuidar su lenguaje político, porque el problema es que cuando Salvador dice, no hago alianza con fulano y tal, está personalizando su partido. Y ya le preguntó a la gente, a la demás gente de su partido o a la demás gente del pueblo hondureño, si en aras de esa persecución, de una solución a este problema grave, están dispuestos a negociar con él. Ya preguntó. Si no ha preguntado, mejor que se refrene de decir que no hace en política, uno nunca puede decir no, nunca. Will, ¿apoyarían a Salvador Narrala en la cabeza de una alianza ustedes? Es que, don Renato, como le decía, si nosotros establecemos los criterios y el hombre que Honduras necesita se llama Salvador Narrala, hay que apoyar a Salvador Narrala. Si en la tabla de criterios y valoraciones que tenemos en razón de la patria, la persona se llama Xiomara Castro para que sea la próxima presidenta de Honduras, tenemos que apoyar a Xiomara. El punto está, si en la tabla de criterios dice, ¿verdad?, Nelson Ávila debe ser el candidato a la presidencia, entonces Nelson Ávila debe ser. Si Luis Zelaya es el que conviene, porque todos vemos que en él se puede confluir, se puede conversar, se puede unir la mayor cantidad de esfuerzos posibles de la nación y hay confianza. Porque, don Renato, hay que generar confianza en un pueblo que realmente está desesperanzado. Creo que la mejor expresión de desesperanza es el que toma su bolsita de basura y mete su ropita ahí y se va para Estados Unidos, ¿verdad?, con 100 lempiras en la bolsa y la policía lo roba en el camión. Mire, por eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque si ustedes deciden en algún momento apoyar a Narrala como cabeza y Narrala dice, sí, gracias porque me van a apoyar, pero por favor no me pidan que
a esta alianza entre Mel, Xiomara o Yanni, que no lo voy a Pero es que aceptar. hay otros elementos, don Renato, hay otros elementos para poder avanzar. Y los que creen en Xiomara irán a votar por él. Pero mire, yo sí estoy de acuerdo en algo que dice Salvador. Mire, nosotros tenemos que tener criterios. Por ejemplo, yo se lo digo claramente, yo no voy a estar en una alianza donde esté Romeo Vázquez Velázquez. Como defensor de derechos humanos, en mi trayectoria de defensor. O sea, no puedo, don Renato, no puedo. Y sencillamente no lo hago, aunque ganemos la presidencia de la República con él. ¿De qué me sirve ganar la presidencia de la República con una persona como él? Entonces, yo estoy de acuerdo cuando Salvador dice, no me reúno con este y con este por estas razones. Es su valoración personal. Ahora, pero don Olvan dice algo muy importante. Ya le preguntó a su gente. Mire nosotros en este momento, como Movimiento Honduras Libre, yo le decía ayer a Julio, que nos dio la posibilidad de que terminamos el programa antes de conversar un poco. Nosotros dependemos de nuestras estructuras en los departamentos, todos lo sabemos aquí. Tenemos que preguntarle, yo a veces me preocupa porque un grupo quiere, ¿verdad?, que nosotros lógicamente continuemos en el partido que tanto nos ha costado, Libertad y Refundación. Y otros dicen, un momento, tanta cuestión, fraude aquí, fraude allá y no hay intransigencia adentro, entonces busquemos una estructura distinta. Pero hay que consultarle a nuestros coordinadores departamentales para esa decisión. Pero don Renato, yo quería, mientras los compañeros hablaban, mencionarle otra cuestión práctica. Mire, yo le digo una cosa, ¿verdad? Voy a poner a Julio como ejemplo, perdóneme Julio. Julio es el hombre ideal para el país, ideal para el país. Y Julio tiene la propuesta, la idea y todo. Pero ¿y si no tiene el pisto para enfrentar el fraude, don Renato? Mire, un día yo voy a dar a conocer públicamente mi rendición de cuentas del informe en el cual yo participé políticamente, don Renato. Es una cosa realmente para la historia, con las uñas, como dice la gente. Si nosotros no tenemos la capacidad de cubrir todas las mesas electorales receptoras, aquí estamos hablando nada, plata, pues lata, como dicen en el lenguaje más respetuoso. Si nosotros, esos empresarios, esa gente que tiene la posibilidad de contribuir y quiere una nación distinta, pero es incapaz de decir, miren señores, yo le voy a dar la comida al barrio San Miguel, a la colonia San Miguel, voy a darle la comida a los miembros de la mesa, porque sé que ustedes tienen las mejores ideas, pero no tienen el pisto. Si no nos preparamos, don Renato, y usted decía algo muy importante, toda la estructura corrupta de narcotráfico está poniendo millones y millones, y además recuerde, tienen una red clientelar terrible. Cuando nosotros vamos a las comunidades, nos enfrentamos con esa red clientelar. ¿Qué hacen nuestros compañeros más valiosos en que son candidatos a alcaldes y que son candidatos a diputados, pero que no tienen el soporte financiero? Tienen la gente, pero no tienen para darle la comida el día de la mesa electoral receptora. No tienen para movilizar a alguien que ocupa, que lo movilicen al centro de votación por alguna razón. Nosotros, don Renato, tenemos que prepararnos en eso. No solo se trata de ponernos de acuerdo en pocos días, que debería de ser en este mes, para que al 10 de mayo nosotros ya tengamos una estructura de acuerdo nacional en relación de los actores políticos que tenemos que unificarnos, sino que hacer un llamado nacional. Si queremos no estamos frente a solo a un actor corrupto, estamos frente a una estructura criminal, no solo en el país, don Renato, que tiene nexos con el narcotráfico al más alto nivel en México y en otros países del mundo, que están oxigenando este gobierno. La estructura económica con la que nos enfrentamos para poder desmontar esta narcodictadura es terrible. Es terrible, podemos tener la mejor voluntad aquí y podemos tener los mejores acuerdos, el mejor candidato, las mejores propuestas, pero si no somos capaces y todos no contribuimos el día de las elecciones para que podamos desmontar eso, no tenemos nada. Y déjeme decirle que a esta altura la oposición no tiene, y me voy a raspar, me voy a arriesgar, así como lo veo, no tienen en este momento por lo menos un 10-15% de insumos que me permitan generarme certidumbre como elector que se están organizando para vencer en las elecciones. Mientras el partido en el gobierno, ustedes lo saben, ya comenzó a organizarse. Tienen hasta el 27 de enero para presentar una plataforma, una alianza. 27 de mayo. No hay cabeza de esa alianza, no hay plan de gobierno de esa alianza. Bueno, pero el plan de gobierno se presenta en los meses posteriores. ¿Se puede eso? Los liderazgos departamentales y municipales que hay que ponernos de acuerdo. Correcto. Ese es el punto, claro. No, estoy seguro que
que no tienen deuda política, que ni Salvador de Honduras, ni nadie de ustedes tiene cuentas de ahorro para financiar organización Aquí y a solo estos el Pilu movimientos, tiene pistillo ahorita. a menos que les preste Olo Valladares. Y eso es lo que me preocupa, Julio. Tienen hasta el 27 de mayo y todavía no hay indicios de nada. Es decir, para comenzar, no hay cabeza. Y yo voy a terminar creyendo que el problema de esta alianza es quién la encabeza. Voy a terminar creyendo que el problema que tienen es que no saben quién va a encabezar esa alianza. El problema, yo estoy insistiendo en un punto que para nuestro análisis, que ha sido correcto en el tiempo, es Toral. La cabeza puede ser una u otra, puede ser Salvador, puede ser otra persona. El asunto es que ellos ya lo han sufrido, todos los hemos sufrido, es que hablamos del fraude electoral, Renato. Si nosotros queremos jugar con las reglas del gobierno, vamos a perder, no importa qué alianza haga. La alianza tiene que hacerse sobre la causa correcta, pero el primer punto es rescatar nuestro proceso electoral. No solo, él ya lo mencionó, él ya dijo en las mesas tiene que haber dinero, correcto, pero vamos para atrás. La tecnología tiene que ser supervisada por nosotros, escogida por nosotros los políticos que queremos cambiar esto. Las reglas del juego no pueden ser béisbol en la mañana y fútbol en la tarde. No nos pueden cambiar las reglas. La identidad no puede ser que a dónde está la bolita, aquí pongo uno, tenga otra. Tenemos que detener eso para que se respete la voluntad del pueblo. O sea que si al final, Renato, no podemos hacer una alianza. Hay que jugar con escenarios, Renato. Nosotros no podemos decir, si no hay alianza, perdemos. No. Si perdemos, si no recuperamos nuestro proceso electoral, porque si se respeta la voluntad del pueblo, nosotros podemos ver realmente qué quiere el pueblo. No son procesos excluyentes. No, exacto, entonces ahí volvemos a la democracia, volvemos a una democracia donde Juan Orlando no gana. Si el Partido Nacional es odiado por todo el pueblo. Renato, ¿cómo es posible que el Partido Nacional obtenga 1.2? Ellos van calculando, ¿cuándo sacamos allá? ¿Cuánto tenemos que llegar a 1.2? Para que se vea, ellos ya tienen todo cuadrado y lo hacen llegar. ¿Cuántos diputados querés? Aquí está la lista que tiene que entrar. Controlan el proceso. Entonces nos tienen a nosotros como tontos buscando cabezas de alianzas que van a perder, porque ellos ya controlan el resultado, no importa quién vaya a la cabeza. ¿Hay que hacer alianza? Sí, hay que hacer alianza por una causa, no que vengan a infiltrarnos. Pero tenemos que trabajar ya por la democracia de Honduras. Todos tenemos que estar viendo, no queremos más desorden en el RNP, no queremos desorden en el CNE, que el Congreso presión. Hay que empezar a decir que queremos respeto, porque si vamos a configurar la alianza, estamos trabajando para alianzas o no estamos trabajando para alianzas, sí lo estamos haciendo, pero de nada sirve la alianza si no luchamos juntos desde hoy por rescatar el proceso electoral en los puntos que ya mencionamos. RNP, CNE y Congreso. Es más fácil rescatar el proceso electoral a través de una alianza. La lógica me dice que es más fácil así. Pues claro. Claro, trabajemos ya. Bueno. Y los que trabajemos ahí, somos aliados. Mira, aquel también está trabajando por rescatar el proceso. Se está oponiendo al fraude del RNP, se está oponiendo también. Ahí nos vamos a ver quiénes somos, porque del diente al labio aquí todos son oposición. ¿Quién es la oposición? Renato, váyase al Congreso a ver váyase al Congreso a ver quién es oposición aquí y quién está cogobernando negativamente con el usurpador. Es que la situación ya dejémonos de estar con discursos y empecemos a ver quién va a ponerle el punto final a ese RNP con esa cédula que no tiene nada. Están dándole inestabilidad al proceso electoral. Los que nos veamos ahí frente al CNE exigiendo que se traiga tecnología electoral, el que estemos en el RNP y en Naciones Unidas exigiendo que se pare esa payasada del RNP, cuando estemos en el Congreso exigiendo que no se cambien las reglas para perjudicar a los que ya participaron y que quieren volver a participar, ahí vamos a ver a los aliados. Julio, Renato. Con todo respeto, por mi naturaleza periodística, quiero que usted me comprenda, tengo que hacerle esta pregunta. Tengo que hacérsela. ¿Quieren alianza ustedes o no quieren alianza? Las estamos trabajando, Renato. Lo que sucede es que son alianzas con organizaciones sociales, con organizaciones del pueblo, con los políticos que quieren. Las van a conocer pronto esas alianzas. Porque dice Olban que no.
¿Qué podemos hacer nosotros de alianzas con personas que no han dado muestras que representan la causa y los intereses del pueblo que nosotros sí queremos representar y representamos? De algo se les ha cuestionado, que el Partido de Salvador de Honduras puede ser muy famoso. Narrala dice que tiene 2.5 millones de seguidores, pero sin estructuras a nivel nacional. Pero sin estructuras bien organizadas a nivel nacional, que son fundamentales para ganar un proceso. Hay otra probabilidad, ¿verdad? Y es que producto del desacuerdo que puede existir entre, por ejemplo, Salvador, Luis Zelaya y los demás actores políticos, puede ser que esto también se divida, que Salvador se vaya por un lado y que Luis Zelaya con otro grupo se vaya por otro lado, porque no existe el nivel de consenso, que era lo que yo le decía en razón de la reunión que tuvimos ayer. Correcto, pero algunos, ¿qué nos dijeron los compañeros de Intibucá ayer, doctor? Si no existe posibilidad de alianza solamente por la terquedad de alguien, entonces vámonos con otro bloque. Y eso es lo que debemos de tratar de evitar. Debemos de buscar la confluencia de los liderazgos políticos en razón de un pueblo que realmente está en una situación de lipidia absoluta, pues. Por eso la exigencia que sea desde el pueblo, que en realidad exista presión para que entendamos. Para concluir. Yo solo quiero una observación muy rápida. Miren, yo tengo una ventaja con estos caballeros y es que yo no he estado en la primera fila de este pugilato. Entonces he tenido más chance de observar lo que está pasando. Y yo lo que siento es que hay una falta de pragmatismo político en todo esto. ¿Desde cuándo estamos hablando de la necesidad de una alianza? Desde antes del 17. Cuando venían las elecciones del 17, unas voces que no solo era la mía, nos levantamos y advertimos, señores, la estructura, el manejo, las triquiñuelas, las trampas del financiamiento, los tiene el partido de gobierno. Entonces hay que cohesionar esa alianza y nunca hubo. ¿Sabe cuál es lo último? Yo en mi partido desde el mes de octubre estuve preguntando, ¿qué pasa con la alianza? ¿Qué pasa con la alianza? ¿Hay reuniones? No, fíjese que han dicho los partidos que van a esperar a las elecciones internas. Señores, faltan 6 meses para las elecciones internas, 5 meses para las elecciones internas, y de ahí solo faltan 6 meses para las elecciones. La alianza tiene que estar conformada desde ahora, y aunque no sea oficial ni formal, pero las pláticas tienen que haber llegado a una conclusión. Y hay muchos puntos que los separan, Olman. Hay muchos puntos que los separan. Y otra cosa muy importante también, que es importante el lenguaje político. Mire, y es una costumbre que se ha dado, nosotros le damos atribuciones a las personas en el poder que muchas veces no las tienen. La fortaleza del enemigo depende también de mis debilidades. Cierto. Yo acuñé una frase allá en las campañas. 30 segundos. 30 segundos que decía, no le temo tanto a la fortaleza de mi enemigo como a la falta de fe de mis soldados en la victoria. Eso es muy importante. El enemigo puede ser débil, pero si yo estoy más débil en el concepto del triunfo o la derrota, estoy terminado. Aquí muchos han hablado que una alianza amplia donde estén todos en la oposición para llegar con posibilidades de triunfo, pero hay algunas cosas que yo veo que los separan para que consigan ese objetivo de una alianza amplia. Mel cree en el Consejo Nacional Electoral. Mel, Yanni Rosenthal Hidalgo creen en el RNP aún y con todas las imperfecciones. Ellos creen en esa tarjeta de identidad. Defienden al Consejo Nacional Electoral. En cambio, Narrala no cree en nada que huela la nueva tarjeta de identidad ni el RNP. Mire cuántos puntos los separan para idealizar una alianza amplia en el país. Vamos a la pausa porque la producción me presiona en función de que salgamos de estos cambios comerciales que son muy importantes. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Fidel David Díaz, requerimos dejar de pecar de inocentes. Tengamos presente que dentro de todos los partidos políticos existen maras de activistas que son el sustento de la misma corrupción que no desea ser afrontada.
Velemos por la unidad de la ciudadanía y no de políticos nocivos. Bienestar y prosperidad y justicia para todos. Ángela Delso Reyes Aguilar, sencillo porque el que pierde no acepta la voluntad de la mayoría y siempre alega fraude, aunque esto no sea así. Xiomara no ocupó fraude para demostrar que el pueblo libre está con ella. La campaña contra esa gran mujer fracasará y será la próxima presidenta. Pineda Edward, porque son los mismos líderes fracasados que vienen desde 2013. Xiomara no fue capaz de defender nuestro gane el 2013. Salvador no fue capaz tampoco el 2017 y aún así se andan peleando que quieren ser cabeza de la alianza. Y la gente aún le sigue apostando a lo mismo porque hay fanatismo político. Leemos un último mensaje de Liberales Villanueva. Para ganar la presidencia de Honduras hay que tener más de 1 millón de votos y en esa alianza no están 2 millones de votos, no tienen nada, solo para dividir más al país trabajan. La gente no los ve como líderes que buscan paz y unión. Analicen si de verdad creen que tienen el cariño del pueblo. Hasta en los votos rurales perdieron, donde la gente no ve televisión, pero es el voto más honesto. Agradecemos todos sus mensajes, hacemos una nueva pausa comercial, pero ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Bueno, estamos en la recta final. Yo con mi conclusión, puedo estar equivocado, pero es mi conclusión. Yo siento que cuando Salvador dice, no acepto a este, no acepto a este, no acepto al otro, da a entender que él se mira como candidato de una alianza, sin haber dialogado con los sectores con los que piensa aliarse, que también tienen alternativas para encabezar una alianza. Cuando Mel dice, estoy de acuerdo en una alianza, pero esta vez no vamos a sacrificar la cabeza, está diciendo, vengan, aquí está la alianza, pero Xiomara va a ser la cabeza de la alianza. Yo veo a Mel y a Salvador coincidir en eso, Julio. Es mi conclusión, y puedo estar equivocado. Sí. Inclusive digo, puedo estar equivocado. Pero yo creo que los grandes obstáculos en este momento justamente es esto, ¿verdad? Salvador se da por el candidato de una alianza. Al decir, a este no lo acepto, a este no lo acepto, sin conversar con ellos, con las otras gentes, él ya se da y se autoproclama como el candidato de la alianza. Y ahí comienza a fallar el asunto. Y Mel igual que Salvador, y Salvador igual a Mel. Mel, ok, claro que con una alianza vamos a ganar, pero esta vez no vamos a sacrificar la cabeza. Señores, se los anticipo, que va a salir una plataforma sin Narrala y sin Mel. Con un outsider. Con un gallo fuerte que puede inspirar y generar certidumbre y confianza en la gente. Y aquí hay dos cosas, o divide más a la oposición o se le van los electores con ese que genere certidumbre en una plataforma alterna. No, Renato, no sé, pero, Julio. Ahí hay un punto que yo creo que no hay claridad. Esa nueva plataforma que surge con un nuevo líder va a perder por fraude. Va a perder por fraude, porque el partido de gobierno controla todo el proceso y es lo primero que tenemos que luchar desde hoy, no el 28 de noviembre, las elecciones. Desmontémoslo con una alianza. Desmontémoslo. Con una amplia alianza, que no se excluya a nadie. Ahí, no se excluya a nadie. Con excepción de los corruptos lo otro es, la excepción y los lavadores de los de activos. Lo otro es que esa alianza tiene que ser en torno a una causa. El gran problema que hay es que estamos cambiando nosotros la manera como enfocamos la alianza. No es cuestión de que tengo que trabaje Mel, que trabaje Xiomara, que trabaje Yani, que trabaje los demás líderes políticos, primero para recuperar el proceso electoral desde sus propias trincheras. Si eso nos beneficia a todos, que se respete el voto del pueblo, la voluntad del pueblo. El asunto es que nunca se ha respetado la voluntad del pueblo y nos tienen haciendo alianzas que después nos meten gol. Entonces, hagamos la alianza, pero empecemos a trabajar ya. Veámonos en el campo, ahí en la calle, en el CNE, en el RNP, en el Congreso, todos defendiendo eso, y los que estemos defendiendo eso, ya somos los aliados naturales para una alianza electoral. Comentario final de Wilfredo. Bueno, Renato, yo estoy de acuerdo que si no hay un liderazgo, digamos, que históricamente asume una responsabilidad dentro del Partido Liberal, dentro de Libertad y Refundación y dentro del Partido Salvador de Honduras, yo sí creo que una plataforma distinta puede liderar un proceso político que gane.
Y yo creo que nuestra máxima referencia está cercanamente, como le decía la vez anterior, en El Salvador. Nayib Bukele demostró que prácticamente a Arena, de partido de ultraderecha, y al partido de izquierda, el FMLN, los redujo a su mínima expresión. Y combatió ese fraude monumental como lo hizo Manuel López Obrador en México. Entonces, en El Salvador, esta experiencia cercana, con un hombre, con un partido nuevecito por ahí, que ni siquiera lo representaba él, gana las elecciones. Bajo el nivel de hartazgo, frente al egoísmo existente, frente al fraude existente, frente a la falta de ética en todo este proceso político, puede por fin triunfar realmente el liderazgo que esté comprometido con el pueblo hondureño, y yo sí creo. Si no hay posibilidad de concertación de estos liderazgos, entonces hay que buscar la alternativa por otro lado, por el bien del pueblo hondureño. Olvan. Lo que yo creo que el campo político es donde menos cabe la humildad. Pero el hombre nos lo dijo hace 2000 años, que una de las condiciones para ir para arriba al cielo era ser humilde. Y entonces el ceder posiciones va a ser parte de la gran solución del país. Si continuamos con los egoísmos, vamos a continuar lo mismo o peor, Renato. Y a mí sí me preocupa el peor, porque yo pienso en Honduras. Siempre he pensado en Honduras y mi lucha ha sido precisamente con eso. Y yo, si encuentro pares, gente que coincida conmigo en mis pensamientos y en los objetivos, ahí voy. No me voy a oponer jamás. Pero yo sí lo veo difícil, Renato. Yo comparto con usted lo que ha estado pensando. Las alianzas, si no se depuran, y yo sabe que estoy soñando, con que un despertar del pueblo en realidad lo que traiga es un outsider de calidad. Sí. Eso es lo que Honduras está necesitando. Y ojo con los partidos tradicionales y los recientes, incluyendo el mío también. Si no estamos al día, si no nos ponemos las pilas, estamos expuestos a desaparecer todos si hay un surgimiento de un movimiento precisamente con eso, con una figura carismática, pero además de carismática, que sea capaz. Mire, porque Honduras lo que necesita es gente capaz. Y Salvador debe entender que hoy está Will Méndez y Nelson Ávila aquí. Ellos tienen sus propias discrepancias internas en Libre después de este proceso electoral. Y mucho antes ya las exhibía Nelson y Wilfredo. Pero Salvador debe entender algo. Si son dos jóvenes líderes en Libre y Salvador de un primer impulso dice, pero yo no les acepto aquí a Mel ni a Xiomara ni a nadie de esa gente. ¿Quién va a ser su interlocutor? No. Los aleja de una alianza, porque ellos siguen siendo libres y ellos creen que Salvador deben tomar en cuenta esas facciones de Libre, aunque ellos discrepen internamente, porque saben que sin ellos es bien difícil que logren el objetivo de ganar en un proceso electoral. Usted puede debatir cuántos son los votos de Libre en este momento, 500,000, 600,000, 700,000, ¿cómo no van a sumar en una elección general? Y aunque tenga mucha animadversión en el país, Yanni, porque viene de estar privado de su libertad a encaramarse en la candidatura del Partido Liberal, despertó entusiasmo entre los liberales también. Claro. ¿Suman o no esos votos en una elección general? Totalmente, cada voto cuenta. Señores, yo presiento que Salvador se va a quedar en una plataforma con organizaciones sociales, que Will y Nelson Ávila, si no logran acuerdos en Libre, van a irse por otra plataforma con un gallo ahí que nos va a sorprender a todos, que Mel se va a ir con Yanni, así vamos con la oposición prácticamente partida y con un partido nacional que calladitos están ahí viendo cómo ganan a como dé lugar el proceso electoral de noviembre. Julio. Gracias. Esa visión yo creo que es incorrecta. El hecho de que hayan dicho acá, por ejemplo, Will planteado que si no pueden resolver van para otro lado, le está diciendo la realidad del corte transversal en todo el país. Hay ciertos liderazgos que ya no representan lo que se supone que representan y nosotros estamos para ver la realidad de quién representa lo que el país necesita. Ellos son totalmente bienvenidos.
Las personas, es más, Mel, yo acabo de decir, el que luche por la causa desde ahorita lo vamos a empezar a ver como aliado para sacar pero no va a ser, dame la corte, quítame esto. Esas alianzas ya no son las que tienen que primar entre cúpulas. En eso coincidimos, ¿no? Entonces, claro. Yo estoy diciendo, en son eso bienvenidos. coincidimos. Además, invitamos a todas las fuerzas sociales, políticas, a que defendamos el proceso electoral para que se respete la voluntad del pueblo. En el peor de los casos, vamos a suponer que no hay alianzas y vamos a suponer que sale esa fuerza social por un outsider, que es una maravilla. Que se gane, pues, pero que no se le tergiverse el resultado en el voto por un proceso controlado por el gobierno de facto. Nuestro primer paso es llamar a la conciencia de todos que ya tenemos que empezar a defender en el Congreso Nacional, en el Consejo Nacional Electoral, en el RNP y luego poblar las mesas para que no nos metan gol. El trabajo es integral y nosotros estamos haciendo un llamado a todos y los que nos veamos en esa lucha somos los aliados políticos. Bueno, mirémonos dentro de un mes a ver cómo avanzan con la alianza. Unidos, sin duda alguna venceremos este narcoestado. Desmontemos este fraude, pero al mismo tiempo esa unión del pueblo a través de esa amplia alianza, reitero, excluyendo, ya dije, los casos de corruptos y de lavadores de activos. Por favor, pensemos que la nación está herida en este momento. Entonces, es elemental que todos tenemos que unirnos. Y uno de los puntos, por eso dije, si creemos en la democracia, o sea, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues entonces que se autoconvoquen, reitero, en las aldeas, en los caseríos, etcétera, etcétera, y que generen presión para que entienda A, B o C, que solamente unidos, divididos, le estamos haciendo el juego exactamente al narcoestado, que apenas representa el narcoestado, como dije, una mínima fracción de los electores. Nosotros somos mayoría, entendamos ese proceso, unamos a todos y transformaremos esta nación. Ese es el objetivo estratégico. Los últimos consejos. Bueno, agradezco la presencia esta mañana de Wilfredo Méndez, de Olvan Valladares, de Nelson Ávila y de Julio Larios. Veremos qué sucede en las próximas semanas. El 27 de mayo deben tener ya todos los que pretenden ir en alianzas, organizaciones claras para participar en el proceso de noviembre. Esto no termina. Yo he quedado así con un sabor, y se lo digo a manera de cómo interpreto este asunto, que a la oposición se le está complicando la alianza. Se le está complicando una alianza. Y esto más, creo que el punto que lo separa es quién la va a encabezar. Ahí coincido totalmente con Wilfredo Méndez, creo que Olvan también lo planteó así, que el problema en Honduras con las alianzas, estas se complican cuando hablan de la cabeza. Vamos a ver cómo evoluciona la oposición y cómo se presenta el panorama electoral en los próximos meses. A todos muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.